Hola musenautas, ¿listos para la siguiente aventura? Hoy vamos a visitar el Museo de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México. Está ubicado en las actuales instalaciones del Sistema de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México. Hoy en día, la compañía Sistema de Transportes Eléctricos, conocida como STE por sus iniciales, es la encargada de administrar el transporte eléctrico de la Ciudad de México que funciona con electricidad. Algunos de los transportes que existen hoy en día son el trolebús, el tren ligero y el cablebús. El objetivo del museo es buscar crear conciencia en las futuras generaciones respecto de los beneficios del transporte eléctrico, como por ejemplo ser un transporte limpio y no contaminante. En la entrada de este museo, que fue abierto en el 2006, tenemos una placa que nos explica la historia de cómo surgió esta compañía. El servicio de transportes eléctricos es pionero en la historia del transporte público del país, ya que representa la evolución tecnológica del transporte por su adaptación a nuevas condiciones geográficas y demográficas. Además, se ha caracterizado por brindar un servicio eficiente, confortable, económico y no contaminante. Todo empezó en el siglo XIX, cuando la Ciudad de México necesitaba nuevos medios de transporte. Entonces, introdujeron una línea de tranvía de tracción animal, instalados por primera vez en 1858 entre la Plaza de las Armas, hoy en día el Zócalo, y la Villa de Tacubaya. Eran unos vehículos largos jalados por caballos y mulas. Años después, a finales del siglo XIX, el gobierno de la Ciudad de México concedió permiso a la Compañía Limitada de Ferrocarriles del Distrito para cambiar, en algunas líneas, la tracción animal por tracción eléctrica, y que con el tiempo desplazó a los tranvías jalados por mulas y caballos, y así fue como surgieron los tranvías eléctricos. Por ser un modo de transporte de avanzada tecnología en esa época, todos buscaban sacarle un buen provecho en la manera de usarlos. Iban desde carros motores de primera clase, carros remolcados para segunda clase, carrozas fúnebres, transporte de soldados, su uso en campañas políticas, como transbordo en estaciones del tren. Otros más prestaban servicios a los campesinos que llevaban sus productos desde Xochimilco o Azcapotzalco al centro de la ciudad. En octubre de 1952, el departamento del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, adquiere todos los bienes de las siguientes empresas: Compañía de Tranvías de México, Compañía Limitada de Tranvías de México y Compañía de Ferrocarriles del Distrito Federal, los cuales pasaron a formar parte del Organismo de Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal. El 30 de diciembre de 1955, el Congreso de la Unión decretó la Ley de Institución Descentralizada de Servicio Público, es decir, Servicio de Transportes Eléctricos del DF, que fue publicada en el Diario Oficial el 4 de enero de 1956. Y así fue como nació este organismo, Servicio de Transportes Eléctricos. Después, los antiguos tranvías los cambiaron por el nuevo modelo PCC, y después surgieron otros medios de transporte como el trolebús, el tren ligero y el cablebús, pero eso lo veremos más adelante ya que estemos recorriendo el museo. Una vez que hemos visto esta placa, pasamos a un mural que cuenta la historia del transporte en la Ciudad de México. El recorrido guiado es realizado por trabajadores del organismo Servicios de Transporte Eléctrico. Esta obra fue realizada por un trabajador de servicios de transporte eléctricos llamado Leobardo Peña Correa. Era conocido por todos como Lepeco. Sin embargo, el mural está incompleto, ya que falleció en el 2008, por lo que no lo pudo terminar. Para respetar su obra, la decidieron dejar así, tal cual la había dejado, sin realizarle modificaciones o agregarle nuevos elementos. La historia del transporte en el Valle de México comienza desde la época prehispánica. En esta parte tenemos una pintura de cómo lucía el Valle de México. En esa época estaba en su esplendor México Tenochtitlán. Los pobladores se trasladaban a través de los canales y de las chinampas mediante balsas y canoas. Como ya sabemos, se dio la etapa de la conquista. Cuando los españoles llegaron, ellos utilizaban los caballos para transportarse. También usaban vehículos que eran jalados por mulas o caballos. Entonces, en el Valle de México, ya durante la época colonial, se empezaron a crear caminos de terracería para que por ahí pasaran los caballos y las mulas
que jalaban a las carrozas. En el siglo XIX empezaron a surgir los primeros monociclos y las primeras bicicletas, que eran muy rudimentarias, para que las personas se empezaran a transportar. El evento más importante de la evolución del transporte surgió durante la primera revolución industrial, cuando en el año 1803 fue construida la primera locomotora de vapor. En el Valle de México, una de las líneas de locomotoras más importantes salía de la Basílica de Guadalupe y tenía como destino Veracruz. Hoy en día, la estación de ferrocarril que estaba en la Basílica es el Museo del Ferrocarril. En esta parte vemos cómo algunos trabajadores se encargan de la instalación de las vías. Sin embargo, debido a que la locomotora era una máquina enorme y las calles de la Ciudad de México eran angostas, no era un medio de transporte viable para que las personas se transportaran de un lugar a otro de la Ciudad de México. Sí era útil, pero solamente para transportar cargas pesadas a lugares distantes, y también para que las personas que iban a lugares muy distantes viajaran, pero no para distancias cortas. Imagínense viajar en una máquina muy grande para que cada 2 o 3 calles se detenga para que bajen las personas. No, entonces no era viable eso. Entonces es cuando surge el tranvía de tracción animal, que es el que comentamos hace un momento. Aquí lo podemos ver en el mural. La primera línea de tranvías que existió en el Valle de México fue conocida como Ruta Granada, que estuvo de 1858 a 1932. Salía del centro histórico y se dirigía a la zona industrial de Granada, cerca del barrio de Tacubaya. Pasaba enfrente de este local mítico conocido como Pulques Finos de Hidalgo. El tranvía tuvo tanto éxito que, aunque en un principio transportaba pasajeros, después fue usado para transportar presos, cargas pesadas e incluso a difuntos. Por esa razón, en esta parte vemos a un tranvía que está entrando al panteón. A principios del siglo XX se instala la planta hidroeléctrica en Necaxa, que es la que le va a brindar electricidad a la Ciudad de México. En el año de 1900, aquí en la Ciudad de México, llega el primer tranvía eléctrico. Es este que estamos viendo aquí. Era conocido como tranvía Cerito. Se formaba de 24 asientos y fue el precursor del resto de los tranvías. Tenía una velocidad promedio de 30 km por hora y un costo de 8 centavos. A partir de esto empezaron a surgir otros tranvías. Surgió uno de doble capacidad, es decir 48 asientos, surgió uno de doble remolque, también surgió uno de 2 pisos. Todos esos son los que estamos viendo en esta parte del mural. A pesar de que ya existía el tranvía, en la Ciudad de México todavía quedaban varios canales de lo que fue el antiguo lago, y muchas personas lo seguían usando para transportarse, justo como estamos viendo en esta imagen. En esta imagen podemos ver cómo el tranvía y las trajineras convivían día a día. Uno de los cuerpos de agua más importantes era el Canal de la Viga, que hoy en día es una vialidad importante. Alcaldías como Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco bajaban al centro de la Ciudad de México empleando estos medios. En 1954 llega un nuevo modelo de tranvía, el PCC. Tiene una capacidad de 50 asientos y 110 personas paradas. Fue el antecesor de medios de transporte como el trolebús y el tren ligero. A un costado pone todos los modelos y colores de los trolebuses que han sido ocupados. Solamente faltan el color verde y el color azul, que como les había comentado, a Leobardo ya no le dio tiempo de ponerlos. El tranvía PCC funcionó de 1954 a 1979. Fue desplazado porque en la Ciudad de México se construyeron los actuales ejes viales, como el eje 6 Norte o el eje 5 Sur o así sucesivamente. Cuando estas vialidades fueron construidas, se quitaron los tranvías PCC y se introdujeron los trolebuses. Por esa razón hoy en día muchos trolebuses circulan principalmente en ejes viales, como el más conocido de todos, el que va por todo el eje central, Lázaro Cárdenas. Aunque los trolebuses fueron introducidos en 1951, como tal empezaron a desplazar a los tranvías alrededor del año de 1979. De hecho, en marzo de ese mismo año,
se hace un anuncio de que el tranvía va a dejar de funcionar. Al final solamente queda una línea de tranvía PCC que circuló de 1979 a 1984 y tenía como ruta de Tasqueña a Xochimilco. ¿Reconocen esa ruta? Pues es el antecesor de la actual ruta del tren ligero. Es la primera ruta del tren ligero de todo México. Por esa razón, en esta parte del mural tenemos una imagen de las estaciones que conforman la ruta del tren ligero. Y aquí podemos ver una imagen del tren ligero. Los primeros modelos de tren ligero que surgieron fueron construidos a partir de la infraestructura de 3 tranvías PCC. En un principio obviamente tenían muchas fallas, pero estas se fueron corrigiendo con el paso del tiempo. Pero ya para los años 90 llegó a México el modelo TL94, que hoy en día algunos de sus vehículos siguen en funcionamiento. Y en este mural, Leobardo también plasmó el metro, que es otro sistema de transporte utilizado día con día en la ciudad. Sin embargo, como hemos visto, sus orígenes son completamente diferentes y su administración y servicio está a cargo del organismo Sistema de Transporte Colectivo Metro, que es completamente diferente al organismo de servicios de transportes eléctricos. Por esa razón, en la estación Tasqueña, que es la estación donde se conectan tanto el tren ligero como el metro, cuando hacemos el transbordo del metro al tren ligero o viceversa, se tiene que volver a pagar, a diferencia de otras líneas del metro, puesto que son organismos completamente diferentes. Aquí en esta imagen del metro vemos un pequeño mamut. Es una referencia a la estación Talismán de la línea 4 del metro, en la cual fueron encontrados los restos de un mamut cuando estaba en construcción. También por esa misma razón, el icono de esa estación es un mamut. Hoy en día esos restos óseos todavía se exhiben. Por si los quieren ir a ver, pueden hacerlo en la estación Talismán. Y de este lado tenemos el otro medio de transporte que también forma parte del sistema de transporte colectivo, el metro férreo, que está en la línea A del metro. Aquí tenemos dos imágenes, una de la línea 2 del metro y otra del tren suburbano, que comenzó a funcionar en el 2008. Y aquí están unas imágenes del Metrobús, cuya primera línea fue inaugurada en 2005. En la parte de arriba vamos a ver todos los trolebuses que han estado en la Ciudad de México. Los primeros trolebuses fueron comprados en 1945. Las primeras 20 unidades con las que contó la Ciudad de México fueron el modelo Westram. La primera línea que existió fue de Tacuba a Tlalpan. En poco tiempo, el trolebús demostró sus múltiples ventajas: mayor libertad de movimiento, ya que prescindía de las vías férreas. Sus neumáticos lo hacían un vehículo silencioso, rápido y confiable. En los años 50 y 60 se adquirieron diferentes tipos. De Italia se compraron trolebuses Alfa Romero y Casaro. De Estados Unidos, Marmon Harrington, Bill Americano, Pullman Standard, Saint Louis. De Canadá se compró el Brill canadiense. En 1997 llegaron al sistema de transportes eléctricos los primeros 50 trolebuses de la serie 9700, entrando en operación en febrero de 1998. Estas unidades cuentan con un equipo de tracción de corriente alterna VVVF, utilizando módulos inteligentes IPMs únicos en su tipo. Y arriba de los trolebuses, Leobardo plasma otros medios de transporte, aquellos que empezaron a utilizar un motor de combustión interna. Muchos de ellos también empezaron a surgir a la par del auge del tranvía aquí en el Valle de México. Cuando el tranvía no estaba en funcionamiento, estos empezaban a apoyar a las personas para transportarlos a su destino. A partir de aquí empezaron a surgir los taxis, las combis, las peceras, que para quienes no lo sepan, se le llama pecera porque su cobro era de $1, cosa que ahora ya no es así. También empezaron a surgir camiones. La famosa Ruta 100 es el antecesor del actual RTP, vagonetas, microbuses, autobuses y muchos otros vehículos de combustión interna. En la imagen están los modelos clásicos y más recordados por la gente. Por ejemplo, vemos a los taxis, está el cocodrilo, el canario, o de autobuses está el guajolote.
Si nos vamos de este lado, vamos a observar que hay un espacio en blanco. ¿Eso a qué se debe? ¿Se acuerdan que hace un momento les comenté que este mural estaba incompleto? Alrededor del año 2008 se planeaba traer de vuelta a la Ciudad de México el tranvía. Incluso para este proyecto ya se había establecido una ruta que iba a ir de Buenavista al aeropuerto. Sin embargo, ese proyecto nunca se llevó a cabo y en ese mismo tiempo fue que Leobardo falleció y ya no pudo plasmar ese proyecto en su mural. Hoy en día, esa ruta que fue establecida de Buenavista al aeropuerto fue usada para construir la línea 4 del Metrobús. Y de este lado tenemos una imagen del logo de sistemas de transportes eléctricos. Lo voy a hacer un poquito más grande para que se pueda ver mejor. Las letras T y E de transportes eléctricos forman a los troles, que son las antenas que van detrás del trolebús conectadas a los cables de la electricidad que los hacen funcionar. Usa los colores azul y verde. El verde generalmente se asocia con algo ecológico y el azul con tecnología. Las letras tienen cierto grado de inclinación porque es una forma de indicar movilidad. Del círculo, algunos dicen que retoma una insignia que se le daba a los trabajadores que realizaban un excelente trabajo, pero otros dicen que posiblemente represente la rueda de los trolebuses. El lema de este organismo siempre ha sido servicios, cortesía y seguridad. Básicamente de eso habla el mural. Una vez que hemos visto su significado, podemos continuar con nuestro recorrido, en donde veremos unidades de tranvías y trolebuses de hace mucho tiempo. Vamos de este lado para continuar con el recorrido. Este es el tranvía cero que mencionamos hace un momento. De cariño era conocido como el Cerito. Fue ensamblado en los talleres de la Indianilla en 1898. Fue el que reemplazó a los tranvías de mulitas. Operó con otros tranvías dentro de la red de tranvías de la Ciudad de México. En 1986 volvió al servicio en el tren ligero. Finalizó sus recorridos en 1990. La unidad que estamos viendo aquí tiene más de 100 años. En su época solo podían viajar los de clase alta. Aquí estamos en la cabina del conductor. Ahorita vamos a ingresar a su interior para que vean cómo lucía por dentro. Como podemos observar, todo su interior era de madera y corrían a una velocidad promedio de 30 km por hora. Aquí tenemos una placa en conmemoración del 92 aniversario de la inauguración de la línea mexicana de tranvías Indianilla-Chapultepec-Tacubaya. El servicio de transportes eléctricos del Distrito Federal entrega en custodia a la Alianza de Tranviarios de México el Tren Cero, 15 de enero de 1992. Hoy en día la estación Indianilla, que está cerca de la estación Niños Héroes de la línea 3 del metro, es un centro cultural. Se supone que también hay un museo ahí, pero ya he ido varias veces a visitarlo y no lo he encontrado abierto. El siguiente tranvía que estamos viendo ahí es el que mencionamos hace un momento, el tranvía PCC. Empezó a reemplazar al modelo Cerito en 1954 y es caracterizado porque era más silencioso, aerodinámico y veloz, alcanzando el doble de velocidad que el anterior. En la parte frontal, a diferencia del tranvía anterior, tenía 3 pedales. Uno era el freno,
otro era el acelerador, y el tercer pedal se le conoce como el del hombre muerto. Este consistía en que para que el vehículo siguiera en funcionamiento, una persona debía ir presionándolo todo el tiempo. Si dejaba de presionarlo, el tranvía se detenía. Era el primer vehículo que tenía este tipo de pedal. Hoy, muchos sistemas de transporte como el tren o el metro tienen un mecanismo similar. Puede ya no ser un pedal, sino a lo mejor un botón o una palanca, pero el conductor tiene que ir presionándolo en todo momento para que funcione. Como se puede observar, eran más cómodos y espaciosos. Llegaron a caber hasta 50 personas sentadas. Su interior ya era hecho de acero y los asientos estaban cubiertos de piel. Dejaron de dar servicio hasta 1984. En ese entonces se pensaba que estas unidades ya no se iban a utilizar, pero fueron reconstruidas y en grupos de 2 o 3 vagones formaron los trenes ligeros de la línea que corre de Tasqueña a Xochimilco. En otras palabras, son los vehículos antecesores del actual tren ligero. Los primeros 90 tranvías PCC provenían de Estados Unidos y fueron adquiridos de segunda mano. Contaban con un sistema de puertas automáticas. Por cierto, cuando visiten este museo, se pueden sentar en el asiento del conductor de estos tranvías y pueden manejar los botones, las palancas o los pedales, obviamente con mucho cuidado, y también se pueden tomar videos o fotografías simulando que lo están conduciendo. Una vez que hemos visto este tranvía, vamos a regresar al inicio del museo para continuar viendo otros objetos. Los tranvías que acabamos de ver eran de personas, es decir, transportaban a las personas. Lo comento porque también existían tranvías de carga. Por ejemplo, este que estamos viendo aquí era utilizado para transportar cargas pesadas, como grava o ladrillos. Este que estamos viendo aquí es del año 1905 y procede de Estados Unidos. La marca es American Car Company. Tiene un largo de 10.5 metros, un ancho de 2.5 metros y pesaba 20 toneladas. Este equipo se rentaba a particulares para el acarreo de diversos materiales. Dependiendo del material, tenía un costo de uso. Por ejemplo, a lo mejor costaba más trasladar piedras que si trasladaban maíz. De hecho, antes se decía que la provincia eran las alcaldías de Xochimilco o Milpa Alta, que siempre han sido reconocidas porque ahí se producen verduras, hortalizas, frutas y flores. Entonces, las personas que habitaban en esos lugares y tenían sus sembradíos, utilizaban este tren para transportar sus mercancías al centro de la Ciudad de México y así poder vender sus productos. Por esa razón, si en un mapa observan los negocios más importantes, como la central de abastos, el mercado de la Merced o el mercado de las flores de Jamaica, se darán cuenta que parece que están alineados. Eso era precisamente porque todos estos mercados fueron colocados cerca de las rutas donde pasaba el tranvía o donde había canales de agua para que los vendedores pudieran transportar sus productos directamente desde Milpa Alta, Xochimilco o Tláhuac a estos lugares y así pudieran vender todos sus productos naturales. Hoy en día pues ya existen los centros comerciales y ya no es tan difícil llevar los productos desde Xochimilco, Tláhuac o Milpa Alta a estos lugares. Pero antes usaban este dispositivo para poder trasladarlos. Este es un track motriz.
Es un sistema que tiene todo vehículo, ya que su función principal es ponerlo en marcha. Este que estamos viendo cuenta con dos motores de tracción de 55 caballos de fuerza y es soportada por 4 ruedas metálicas. Cuenta con una suspensión y 2 actuadores de frenado a través de un sistema de varillaje que opera un par de balatas. Adicionalmente, las ruedas metálicas hacen también la función del polo negativo de alta tensión con el riel, cerrando el circuito. Este que estamos viendo es del año 1947, procede de San Luis Potosí y es el modelo B3 marca Clark. Este dispositivo es llamado Chapulín, es un transportador de esmeril de riel. Este vehículo se utilizó para trasladar a los equipos esmeriladores de riel y se le conocía como Chapulín por su parecido a estos insectos. Los esmeriladores son vehículos de mantenimiento de vías que se utilizan para restaurar el perfil y eliminar irregularidades de las vías desgastadas para prolongar su vida útil. Este que estamos viendo es de 1920, procede de aquí de México y no tiene modelo. Y este es el esmeril que transportaba. Esas pequeñas ruedas que están sobre los rieles eran las encargadas de perfilar las soldaduras sobrantes aplicadas en la parte denominada mesa de rodamiento y flanco activo de riel. La que estamos viendo aquí es del año 1920 y procede de Estados Unidos. Esta máquina que estamos viendo es una soldadora de pernos Nelson. Fue donado por Covitur para el mantenimiento de las vías. Es del año 1990, no tiene procedencia y el modelo es de la marca Nelson. Pueden observar cómo para el mantenimiento de las vías no se empleaban equipos pequeños, se empleaban equipos grandes y pesados. Por ejemplo, este tiene un peso de 5 toneladas. Aquí tenemos otro esmeril de vía. Este equipo del año 1897 fue utilizado para cepillar la masa de rodamiento de los rieles, debido a las quemaduras provocadas por el frenado de las ruedas de los tranvías. Procede de Detroit, Michigan, y el modelo es de la marca Kerwin Machine. El siguiente equipo que vamos a ver es un armón grande para transporte de herramienta. Como su nombre lo indica, era utilizado para el traslado de herramientas y equipo utilizado en los trabajos de reparación, mantenimiento y construcción de la vía. Es de 1920, procede de Indianilla y no tiene modelo. Encima podemos ver unas herramientas que transportaba y que se ocupaban en esa época.
Vamos a regresar por este camino para seguir viendo otras máquinas. Este es un pantógrafo de tren ligero. Era un equipo utilizado para tomar la energía eléctrica de la catenaria, es decir, de los cables que están arriba, para alimentar los motores de tracción del antiguo tren ligero Mollada. Es de 1935, procede de Estados Unidos y el modelo es de la marca 5LA. Todo elemento eléctrico y electrónico, si se han dado cuenta, tiene dos cables, uno positivo y otro negativo. Eso se puede ver en la clavija, que tiene dos elementos cuando se conecta. Son necesarios para que se cierre el circuito y así el dispositivo funcione. En el caso del tranvía, el pantógrafo era el polo positivo y las ruedas que vimos hace un momento eran el polo negativo. Aquí tenemos otro pantógrafo del tren ligero. Cuando vemos el tren ligero desde lejos, a veces nos da la impresión de que este pantógrafo es pequeño, pero ahorita que lo estamos viendo de cerca, vemos que no es nada pequeño, es demasiado grande. Es más grande que yo, que mido 1,80. Aquí tenemos otro track motriz. De este lado tenemos una compresora portátil de aire apodada Tongolele. La función de este equipo fue la generación de aire con el que funcionaban las pistolas neumáticas con las que se rompía el asfalto para construir las vías de los tranvías. Se le conocía como Tongolele debido a que cuando funcionaba, su movimiento era parecido al que realizaba la bailarina llamada del mismo modo. Es del año 1920, proviene del extranjero y su modelo es de la marca Chicago Pneumatic. Y ahí hay un gato escondido. Esta es una caja fuerte. Vean el grosor que tenían las puertas para proteger los objetos de valor. Es del año de 1843. Proviene del número 40 de la calle Murray de Nueva York. El modelo es Stearns & Marvin. Vean los relieves que tienen en las puertas. Aquí ya fue abierta para que pudieran observar el mecanismo que había en su interior.
Aquí tenemos otra caja fuerte del año de 1880, procede de México y el modelo es Monster Bowen y Cook. Todos estos equipos son transformadores, tableros de control, motores y demás equipos que estaban en las centrales que le brindaban la electricidad a las líneas de tranvías para que funcionaran. Estos motores son más grandes que, por ejemplo, los que vemos en las licuadoras, pero su principio de funcionamiento es el mismo. Funcionan de la misma manera como vimos en el Museo de Tesosomoc. A grandes rasgos, la corriente eléctrica va produciendo un campo magnético que hace que los imanes de adentro vayan girando. El equipo que estamos viendo aquí se llama caja chopper con equipo de tracción. Fue utilizada en las unidades de trolebús de la serie 4000. Su procedencia es de Estados Unidos y es del año 1947. Esta caja regula y administra cómo se entrega la energía eléctrica desde la fuente, que en este caso sería desde las catenarias, al motor de tracción. Básicamente regula el voltaje que llega al motor, cortando la corriente de manera muy rápida. Permite variar la velocidad del motor de forma suave y eficiente, sin usar resistencias que desperdicien energía. Ayuda a controlar la aceleración del trolebús de forma progresiva y permite el frenado regenerativo en algunos casos, devolviendo energía a la red o baterías internas. El siguiente equipo es un banco de pruebas. Era utilizado para hacer pruebas de carga en los motores de tracción de los trolebuses. Su procedencia es de México y es de la época de 1994. Los encargados de diseñar estos equipos son los ingenieros eléctricos en potencia. Ellos trabajan con dispositivos que emplean altos niveles de corriente y voltaje. No confundir con los ingenieros electrónicos. Ellos también manejan circuitos, pero son dispositivos que emplean cantidades pequeñas de voltaje y corriente eléctrica. Por ejemplo, los dispositivos de los celulares. ¿Se atreven a meter la mano ahí? No se preocupen, no están conectados a la corriente eléctrica. Luego, cuando vemos algunos equipos que tienen botones, nos dan ganas de presionar dichos botones. En este equipo chopper se pueden presionar sin ningún problema, para que así se nos quite esa sensación de querer presionar los botones. De hecho, de este museo hasta van a salir felices de haber presionado todos los botones que siempre habíamos querido desde niños.
Aquí tenemos una unidad de trolebús mollada. Es del año 1947, procede de Estados Unidos y el modelo es TC44MH mollada diagonal GE. Esta unidad en específico fue utilizada para actividades lúdicas y culturales como en las exposiciones de la mega ofrenda de la Ciudad de México. Por eso en la parte delantera, específicamente en el parabrisas, tiene una pintura de dos esqueletos que se dirigen al Mictlán, es decir, el mundo de los muertos de la época prehispánica. Algo que vimos en el Museo Tesosomoc fue la explicación de muchos fenómenos eléctricos y magnéticos. Incluso vimos cómo la corriente eléctrica era capaz de generar un campo magnético que producía que los motores se movieran. Y lo que estamos viendo en este museo es la aplicación de esos fenómenos que vimos, como el funcionamiento de las cargas eléctricas o el funcionamiento de un motor. A grandes rasgos, los cables que están en la parte de arriba de los trolebuses tienen corriente eléctrica. Entonces, cuando las antenas de estos vehículos, llamados troles, entran en contacto con esos cables, transmiten corriente eléctrica. Esta se dirige a los motores, que generan un campo magnético que hace que los motores empiecen a moverse. Ese funcionamiento ya lo explicamos a detalle en ese museo. Este es un trolebús Brill. Fue de los primeros trolebuses que existieron. Fue construido en 1937 para la compañía Little Rocks, Arkansas. Fue cedido a la ciudad de Shreveport en 1956 y comprado para el sistema de transportes eléctricos en 1966, dejando de operar en 1972. Su diseño es muy parecido a los tranvías PCC, ya que estos tranvías influyeron fuertemente en el estilo de estos trolebuses y autobuses de la época. En este sí podemos subirnos. Vemos que en el interior su diseño también es muy similar a los tranvías PCC. Ahí enfrente tenemos un gatito. Y de la misma forma, podemos sentarnos aquí para conducir este trolebús. Si de pequeños soñaban con conducir un trolebús, en este espacio pueden hacer su sueño realidad. Ahí acomodé el celular para que puedan verme como niño chiquito, como juego con este trolebús. Como pueden observar, muchos asientos estaban recubiertos de cuero, y no solamente en los trolebuses, también en los vagones del metro. Sin embargo, si los asientos eran así, ¿por qué hoy en día son de plástico? Todo es debido al vandalismo, debido a que el gobierno vio que las personas no cuidaban los asientos e invertían mucho tiempo y dinero en estarlos reparando constantemente. Decidieron poner asientos de plástico para que duraran más, ya no se destruyeran fácilmente y ya no estuvieran mandando constantemente las unidades a repararlas. En otras palabras, de no ser por aquellas personas que destruían estos asientos, hoy en día los seguiríamos teniendo.
Este es uno de los trolebuses que podemos decir un poquito más recientes, sin embargo también ya salieron de circulación. A este vehículo sí no podemos subirnos, o bueno, al menos ese día no pude subirme, estaba cerrada la puerta. Este modelo fue comprado para el sistema de transportes eléctricos a la ciudad de Milwaukee en 1967. Fue reconstruido en 1990 por la empresa Mollada y dejó de operar en el año 2000 por cuestiones operativas. Su origen es de 1947 y su procedencia es de Estados Unidos. Por lo que se puede ver en su interior, fue convertido para ser una zona de recreación, con mesitas y bancas. Incluso parece una especie de comedor, pero yo creo que estaba cerrado porque el día que lo visité, aunque ya no estaba la pandemia de COVID, todavía existía un poquito de miedo, entonces todavía estaban prohibidos los espacios cerrados. En el fondo podemos ver los trolebuses actuales, y es que como les había comentado, este museo está dentro del sistema de transportes eléctricos, entonces aquí tienen una gran cantidad de trolebuses. Bueno, continuando con el recorrido, aquí tenemos otro tranvía PCC. Ahorita pasamos del otro lado para poder visitarlo. Vamos a continuar viendo las piezas que nos faltaron. Esta pieza es un motor para esmeril de banda. La función principal de este equipo fue perfilar piezas mecánicas utilizadas en el mantenimiento de los tranvías. Esta pieza sí es más reconocida ya que es más común verla. Procede de San Luis, Missouri, en Estados Unidos y es de 1947. Esta máquina de soldar, que es del año de 1920, era utilizada para soldar el espacio que quedaba al unir dos rieles, así como para recuperar con soldadura las mataduras o quemaduras en los rieles producidas por ruedas del tranvía al frenar. El siguiente equipo es un acelerador reostato para tranvía. Era utilizado en la regulación de corriente de los motores de tracción de los tranvías, necesaria para la velocidad de los mismos. Controla la corriente al motor al momento de arrancar. Reduce el voltaje gradualmente, permitiendo que el motor aumente su velocidad de manera progresiva sin dañarse. Recuerden que la palabra tracción se refiere a todo aquello que impulsa al vehículo para que éste pueda avanzar. Este dispositivo de 1920, que procede de Estados Unidos, es una mesa de levante manual. Es una herramienta utilizada para el izaje de equipos y materiales empleados en el mantenimiento de los tranvías. Izaje se refiere al levantamiento de cargas pesadas. Este es un equipo remachador de balatas para TLM. Esta herramienta, que procede de Estados Unidos del año de 1947, se utilizó en la reparación de las balatas de frenado empleadas en los tranvías. Las balatas son unas piezas del sistema de frenos que se encargan de generar fricción para detener el vehículo. El siguiente equipo es un interruptor principal de aire de un trolebús. Es un componente electromecánico que conecta o desconecta la corriente eléctrica principal que alimenta el motor de tracción. Se activa o desactiva utilizando presión de aire comprimido, por eso se llama de aire. Protege el sistema eléctrico en caso de sobrecarga, cortocircuito o falla. Aquí tenemos otro esmeril de banda, es muy similar al anterior, nada más que no les había dicho sus características. Procede de Berlín, del año 1947, y su modelo es marco Schuchardi.
Este es un equipo de control eléctrico de prueba de un trolebús. Es un conjunto de instrumentos que se utilizan para verificar el estado de funcionamiento de los sistemas eléctricos de un trolebús. Incluye un tablero de pruebas eléctricas que simula las condiciones de operación como encendido, frenado, aceleración y una serie de multímetros y medidores especializados para medir voltajes, corrientes. También contiene un equipo de simulación de carga y maletines portátiles de prueba. Este es un aparato de línea elevada, que es donde se cruza otra línea, la cual lleva una dirección opuesta de 66 grados a 90 grados. Y en la parte de arriba, espero que sí se alcance a ver, tenemos unas líneas eléctricas, que son de las cuales los troles de los trolebuses se conectan para recibir la energía eléctrica. Creo que no se ven, voy a acercarme más para que las puedan ver. Ahí están. Gracias a este museo pueden ver de cerca a estas líneas, que muchas veces no las podemos ver de cerca por la distancia a la que están de nosotros. El siguiente equipo es una bomba manual para la aplicación de curacreto, que es un compuesto para el curado de concreto. Este curado es lo que mantiene la humedad del concreto durante cierto tiempo cuando se vacía para que alcance una resistencia máxima. El equipo se utilizó en mantenimiento a instalaciones fijas en los años 30. Esta es una columna de equipos de medición de cuchillas. Está integrada por un frecuenciómetro, un watómetro, una cuchilla tripolar, un voltímetro y una cuchilla de acción automática, los cuales se encontraban en diversas subestaciones de tracción del servicio de transportes eléctricos a principios de 1920 y se utilizaron en la medición de potencias, voltajes, frecuencias y corrientes. Su procedencia es de Inglaterra. Y este equipo ya lo habíamos visto hace un momento. Quiere decir que ya regresamos casi al principio. Entonces vamos al otro lado de este museo para continuar con el recorrido. Ahí están los tranvías que visitamos casi al principio del video. Aquí tenemos algunos de los rieles que formaban parte del sistema de vías del tranvía. Aunque son diferentes a los rieles del ferrocarril y del metro férreo, sí tienen cierto parecido. Observamos que cuando estamos de lejos los vemos muy pequeños, pero ahorita que los estamos observando de cerca se ven más grandes de lo que parecen. El equipo que tenemos aquí es un taladro de riel. Fue utilizado para la perforación de los rieles con la finalidad de unirlos posteriormente mediante planchuelas y tornillos. Es del año 1920, procede del extranjero y su modelo es 4STD88. Este dispositivo es un extractor de perno. Era utilizado para extraer, insertar y apretar a un torque determinado los pernos tirando, que son tornillos, que sujetan a los rieles con los durmientes de madera. Los durmientes son esas tablas de madera que separan a los rieles. Entonces con esta máquina, los rieles se fijaban a esas tablas con los tornillos que ponía. Esta es una planta de emergencia portátil. Fue un equipo utilizado en la generación de corriente eléctrica a 110 o 220 volts, con la finalidad de alimentar las bateadoras compactadoras de balasta, así como taladros o esmeriles utilizados en el mantenimiento de la vía. Aquí está la planta de emergencia portátil. Es una planta GEM CC móvil con motor.
Es del año de 1940. Aquí podemos ver de cerca los elementos que mantienen fijos los cables del trolebús. Y aquí podemos ver de cerca las vías del tranvía. Vean que son la continuación de las vías que estaban debajo del tranvía PCC que visitamos hace un momento. Y aquí tenemos otro tranvía PCC. A este también podemos entrar. Lo interesante de esta pieza en específico es que cuando nos subimos podemos sentir el balanceo original que tenía este tranvía cuando estaba en funcionamiento. Muchas personas de esa época decían que incluso se balanceaba tanto que les daba miedo o terminaban mareados después de que se subían a él. Ahorita que veo bien este tranvía, el espacio entre los asientos era muy pequeño. Yo creo que las personas de hoy en día estarían muy apretadas en esos asientos o no caberían de plano. Aquí en la cámara no se puede apreciar, pero cuando uno se sube, sí se siente el balanceo que va de lado a lado de este vehículo. Al entrar a estos vehículos, se siente que viajamos al pasado. Incluso podemos imaginar que cuando esta unidad estaba en funcionamiento hace años, en estos mismos asientos iban personas felices, iban personas tristes, iban personas dormidas a su trabajo, iban parejitas felices e incluso a lo mejor hasta iban personas peleándose. Y bueno, si en alguna ocasión tuvieron ganas de conducir un tranvía o también hoy en día tienen ganas de conducir esos carritos de la feria en donde ya no caben, aquí sí lo pueden hacer. También si se quedaron con las ganas de conducir uno de esos carritos cuando estaban pequeños, aquí sí lo pueden hacer. Y finalmente, después de mucho, podrán hacerlo. Vean, ahí parezco niño chiquito conduciendo. Pueden presionar los pedales, los botones, los interruptores, todo. Bueno, después de que jugamos un poquito a ser conductores, vamos de salida. También me habían dicho que se podía jalar esta cuerda para escuchar la campanilla que se oía en esa época cuando le hacían parada al tranvía. Sin embargo, ese día no escuché nada. Pero en esta cuerda sí se logra escuchar algo.
Listo, ya que lo recorrimos, vamos a bajar de este vehículo. Este dispositivo es un motor trifásico de tracción de corriente alterna. Fue utilizado en la propulsión de un trolebús prototipo que construyó Tatsa, el cual fue dado de baja en el año 2001 por bajo rendimiento. Es de 1994, procede de México y el modelo es 168362 de la marca IEM. El siguiente equipo es una columna de equipos de medición y de cuchillas. Es muy parecido al que vimos hace un momento, que tiene frecuenciómetro, watómetro, cuchilla tripolar, voltímetro y cuchilla de acción automática. Este es un vehículo de mantenimiento de línea elevada. Salió en una escena de la película La ilusión viaja en tranvía de Luis Buñuel en 1954. La película narra en clave de comedia los diferentes avatares que suceden en un viaje en tranvía por la Ciudad de México. Este es un diferencial de doble reducción Marmon-Harrington. Transmite la fuente del motor hacia los ejes. Fue empleado en los trolebuses de la serie 5000 entre 1944 y 1948. Aquí tenemos la continuación del vehículo de mantenimiento. Y aquí tenemos otro diferencial de doble reducción. Y aquí está el tranvía PCC y el trolebús convertido a comedor que visitamos hace un momento. Y con esto terminamos el recorrido de esta zona del museo. Creo que recientemente también añadieron a la colección del museo una cabina de cablebús. Esa cabina no estaba cuando yo fui, pero para que no se queden con las ganas de verla, les voy a poner un video del cablebús. El proyecto del cablebús fue presentado el 7 de febrero de 2019. Las obras de la primera línea iniciaron el 12 de septiembre de 2019. Su ruta inicia en la estación Indios Verdes de la línea 3 del metro y termina en Tlalpexco. Fue inaugurada el 11 de julio de 2021. Las obras de la segunda línea iniciaron el 14 de enero de 2020 y fue inaugurada el 8 de agosto de 2021. Días después, el 26 de agosto de 2021, los récords mundiales Guinness le certificaron el título de récord como la línea de teleférico más larga del mundo usada para transporte público. De hecho, en la estación Constitución de 1917 está la placa que acredita la veracidad de ese récord. Su ruta va desde la estación de la línea 8, Constitución de 1917, hasta la estación de la línea A del metro, Santa Marta. Así es como luce una cabina de cablebús por dentro. Y aquí está la placa que otorgaron los récords mundiales Guinness. Y la línea 3, que fue inaugurada el 24 de septiembre de 2024, comienza su recorrido cerca de la estación de la línea 7 del metro Constituyentes y llega a la estación del tren El Insurgente Vasco de Quiroga. Esta última línea conecta las 4 secciones del bosque de Chapultepec. Hoy en día es una de las líneas más utilizadas, pero porque las personas quieren viajar en ella para ver desde arriba todo el bosque de Chapultepec. Nosotros también la utilizaremos más adelante cuando visitemos los recintos culturales que están en la tercera y cuarta sección.
Listo, una vez que hemos visto el cablebús, vamos a hablar un poquito del tren ligero, ya que también forma parte del sistema de transportes eléctricos y casi no hemos hablado de él. Ya sabemos que se usaron tranvías PCC para construir los primeros modelos, y que la actual línea de tren ligero, que va de Tasqueña a Xochimilco, está sobre la antigua ruta de tranvías que pasaba por estos mismos sitios. La flota vehicular, asignada originalmente a la línea, estuvo integrada por 17 trenes que fueron construidos mediante adecuaciones y ensambles de los tranvías PCC. No obstante, a principios de los años 90 fueron sustituidos por los modernos trenes modelo TE90 y TE95. Actualmente, con 11 cruceros vehiculares, la duración del trayecto entre las terminales de Tasqueña y Xochimilco es de 37 minutos, mejorando las condiciones de confort y seguridad para usuarios, instalaciones y equipo rodante. Con ello, también se ha mejorado un promedio de 5 a 6 minutos de intervalo, situación que favorece al sistema de transporte eléctrico, al recuperar la confianza de los pasajeros y alcanzar los más altos índices de operación de este modo de transporte. Ahora sí, vamos a la galería. Para eso tenemos que regresarnos casi al principio del museo. En esta galería vamos a ver fotografías antiguas de cuando los tranvías estaban en funcionamiento. Aquí comenzamos con las fotografías. En esta fotografía vean, desde esa época ya iban colgados, no es algo reciente. Si se dan cuenta, esta parada es muy parecida a las actuales estaciones del tren ligero. Esta fotografía es muy interesante. ¿Se acuerdan que cuando visitamos el Museo del Carmen les había comentado que el barrio de San Ángel era una zona muy alejada de la ciudad? Cuando a este lugar llegó el ferrocarril y el tranvía, la zona de San Ángel se pudo acercar más a la Ciudad de México. Y vean, aquí está la prueba de lo que les decía en aquella ocasión. Esta fotografía da un poco de tristeza al ver que ese fue el último tranvía en funcionamiento. Y en esta fotografía vemos que los jóvenes, ya desde esa época, se subían colgados por diversión a la parte trasera de un vehículo. Como primero conocimos la historia del tranvía y vimos los equipos y dispositivos, cuando vemos las fotografías ya entendemos de qué hablan. Vean esta foto. Eso de que los camiones usan publicidad exterior viene desde la época de los tranvías. Las fotografías que vamos a ver a continuación están en un módulo conocido como módulo 3D. Provienen del Fondo Hermanos Mayo y Fondo Ignacio Áviles, que resguarda el Archivo General de la Nación. La instalación del módulo 3D tiene la finalidad de modernizar la exposición gráfica de la galería y enriquecer el acervo de este museo. Se planteó seleccionar una muestra iconográfica con el tema del transporte eléctrico
mediante la realización de una revisión de archivos fotográficos. Así fue como se dio el acercamiento con el Archivo General de la Nación, en donde se proponía integrar al acervo del museo el Fondo Hermanos Mayo, una serie de fotografías en el que se subrayan temas de la ciudad, las diferentes rutas, usuarios, trabajadores y la protesta social para conseguir el bien común, el entorno y el medio ambiente, así como la transformación urbana y temas que se complementan a los de la colección original que vimos hace un momento. Los hermanos Mayo fueron un grupo de fotógrafos gallegos formados por los hermanos Paco, Cándido y Julio Sousa Fernández, asociados con los hermanos Faustino y Pablo del Castillo Cubillo. Paco Sousa Fernández fundó la agencia Fotomayo en Madrid para distribuir fotografías a la prensa española y extranjera. Esta agencia tuvo gran actividad durante la Guerra Civil, ofreciendo imágenes del conflicto y la vida en la zona republicana. Al terminar la contienda, emigraron a México. Posteriormente, abrieron un estudio fotográfico con el nombre de Fotos Mayo. En noviembre de 1947, cambiaron el nombre a Hermanos Mayo. Los Hermanos Mayo publicaron sus fotografías en gran cantidad de diarios y revistas. Algunas de ellas son La Prensa, El Popular, Mañana, Hoy, Time y Life. Realizaron reportajes de viajes y sus trabajos documentales sobre la vida política del país, la vida en la calle, los mercados, la artesanía, la arqueología y más. Dejaron testimonio de diversos temas fotográficos como corridas de toros, deportes como el fútbol, espectáculos, sembradíos de nequén, campos petroleros, casas de juegos, ambiente nocturno, e incluso hicieron reportajes sobre los indígenas mexicanos. Su trabajo, formado por alrededor de 5 millones de negativos, tanto en color como en blanco y negro, fue vendido por Julio Sousa al Archivo General de la Nación, donde se encuentran desde 1994. Su obra sobre la Guerra Civil Española obtuvo reconocimiento a finales del siglo XX. Los Hermanos Mayo fueron declarados Premio Nacional de Periodismo 2007 de México, en la categoría de trayectoria periodística. En estas fotografías se puede observar al tranvía pasar por las iglesias de San Juan de Dios y la Santa Veracruz. Ambas son de 1920. Estas se resguardan en el Fondo Ignacio Áviles del Archivo General de la Nación. Se realizaron con una cámara estereoscópica que da profundidad y, observadas a través del estereoscopio, la percepción de tridimensionalidad. Ignacio Áviles Serna nació en Tulancingo, Hidalgo, el 28 de marzo de 1890. Estudió la carrera de ingeniería en la Escuela Nacional de Ingenieros, lo que le aseguró seguir formándose en la Secretaría de Comunicación y Obras Públicas de 1919 a 1924. Es precisamente a su llegada a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas cuando empezó a tomar este tipo de fotografía, o sea, estereoscópica, para testimoniar y registrar el avance de las obras a su cargo. De este modo, Ignacio Áviles construyó un archivo personal, donde quedó documentada parte de su vida pública y privada. De la gran cantidad de placas de vidrio en positivo, destacan las escenas costumbristas, las vistas panorámicas de múltiples lugares del país y, sobre todo, aquellas imágenes en donde el ingeniero logró capturar el movimiento, como por ejemplo una carrera de automóviles, una locomotora en marcha y una corrida de toros, entre otras. Las fotografías de Ignacio Áviles, expuestas aquí, son testimonio de un México que aspiraba a la prosperidad en un ambiente de paz y tranquilidad. La visión del servicio de transportes eléctricos de la Ciudad de México es transformar a la entidad en un organismo que proporciona un servicio de transportación con altos estándares de calidad y eficiencia. También existe una fuerte tendencia de evolución en el transporte eléctrico, y es por esto que en noviembre de 2006 surge este espacio denominado Museo de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, que tiene como propósito rescatar, conservar y distribuir información de interés general para todos aquellos que se interesen en el desarrollo del transporte eléctrico. Aquí está un mapa antiguo
que muestra proyectos de ampliaciones de redes de tranvía y trolebuses del entonces Distrito Federal. Al inicio de este video, gracias al mural, vimos de forma rápida la historia de la evolución del transporte eléctrico. Sin embargo, a continuación, lo tenemos ya de forma cronológica, con fechas y todo. Como hemos visto en otros museos, la Ciudad de México, que en sus inicios era llamada Valle de Anáhuac, estaba formada por lagos que constituían las vías de acceso a los diversos lugares y poblaciones. En esa época, el principal medio de transporte eran las canoas, que se mantuvieron hasta el siglo XIX, que es cuando surge la necesidad de reformar los caminos de la ciudad y se comienzan a retirar las aguas de los lagos para construir caminos sólidos. Pronto, el nuevo medio de transporte serían los carruajes, que eran jalados por mulas y caballos. Conforme fue avanzando el siglo XIX, se dio necesidad de mejorar el transporte de la ciudad para satisfacer las crecientes necesidades de la población. Por ejemplo, viajar a sitios lejanos y fomentar el comercio exterior. Por ello, se comenzó a dar auge a la idea de construir vías férreas que abarcaran mayor extensión territorial. La primera propuesta para crear un sistema de transporte ferroviario fue realizada por Manuel Escandón, Felipe Neri de Barrio y José Gómez de la Cortina, quienes en 1840 solicitaron el permiso para la construcción de una línea férrea a Tacubaya. Sin embargo, la idea no fue autorizada. Por años intentó ponerse en marcha este proyecto, pero cambios políticos que venían, ya vimos que el siglo XIX fue de los más caóticos del país, no lo permitieron. En 1857, finalmente se realizó el primer tramo de la ruta ferroviaria que llegaría hasta Veracruz, siendo inaugurada el 4 de julio. Esto fue un precedente para el tranvía. En 1858 se creó la ruta de México a Tacubaya, en la cual dio servicio una locomotora de vapor. El crecimiento de la población hace que en 1861 se conceda el permiso para construir el Camino de México al pueblo de Chalco, pasando por sitios como Mixcoac, Coyoacán y Tlalpan. En 1865 se crea el Ferrocarril de México a Cuautitlán, abarcando los caminos de San Cosme, Popotla, Tacuba y Tlalnepantla. Después de varios años en los que se otorgaron permisos para la construcción de estas vías y después de determinar que el transporte se debería hacer por tranvías jalados por tracción animal, las líneas proyectadas comenzaron a funcionar a partir de 1865. Este nuevo transporte brindó servicio a la población de la Ciudad de México por muchos años. Entre los años de 1880 y 1900 se le realizaron cambios importantes. En 1889, con base en un acuerdo del Ayuntamiento de la Ciudad de México, se autorizó a la entonces empresa de ferrocarriles de la Ciudad de México mover a los trenes de la línea de Tlalpan por medio de la tracción de vapor. A partir de 1891, se autorizó a la compañía de ferrocarriles a utilizar la tracción eléctrica para moverse. El 20 de febrero de ese año, se acordó que en las calles se pusiera la infraestructura necesaria para que funcionara con esta tracción. Por ello, se colocaron ménsulas y columnas de fierro, además de los conductores eléctricos. Para 1896, la Compañía Limitada de los Ferrocarriles solicitó la autorización para cambiar su sistema por el eléctrico, al que se le conoce como Trolley System. El ayuntamiento estudió los otros sistemas que habían funcionado en ese momento, tales como el de acumuladores, el de vía subterránea y finalmente el sistema de hilo aéreo. Los primeros dos resultaban muy costosos, sin embargo, este último, con las precisiones correspondientes, era viable. A partir de 1900 se permitió a la compañía de tranvías el uso de esta forma de movimiento, y así inició la tracción eléctrica en la línea de México a Tacubaya. La solemne inauguración la hizo el presidente Porfirio Díaz. En los últimos años del siglo XIX, el transporte eléctrico sufrió un crecimiento importante. Además, se inició el cambio de tracción animal a tracción eléctrica, en virtud de que esta última representaba mayor comodidad para los ciudadanos y se evitaba la suciedad que el uso de tracción animal representaba. En 1907 se consolidó la Compañía de Tranvías de México, conformada por capital extranjero, y comenzó su operación en medio de varios conflictos con los trabajadores, los cuales dieron el inicio a la Alianza de Tranviarios.
Para entonces, la empresa estaba constituida por 371 carros motores y 42 de remolque, lo que daba un total de 413 unidades, que en total cubrían 330 kilómetros aproximadamente. En los años posteriores, continuaron las problemáticas laborales. En 1939, se consideró que la compañía de tranvías estaba brindando un mal servicio. Para resolver la problemática, se creó una comisión mixta, compuesta por el Departamento Central, la Secretaría del Trabajo y la Alianza de Tranviarios, concluyendo que era necesario crear una empresa de servicio público descentralizado con personal y recursos propios. En 1952, el Departamento del Distrito Federal adquirió todos los bienes de las empresas Compañía de Ferrocarriles del Distrito Federal, Compañía de Tranvías de México y Compañía Limitada de Tranvías Eléctricos de México, los cuales, en conjunto, pasaron a formar parte del patrimonio de servicios de transportes eléctricos del Distrito Federal. El presidente Adolfo Ruiz Cortines, en 1954, renovó el sistema con la compra de 91 nuevas unidades de tranvías PCC. Estos comenzaron a operar en las líneas de Obregón-Bucareli y Obregón-Insurgentes, y para 1955 se habían tendido líneas para ser usadas por 65 trolebuses. El sistema fue renovado con el uso de 274 tranvías y 117 trolebuses que, aunado a esto, se construirían nuevas instalaciones que abarcarían 252,000 metros cuadrados en la zona de San Andrés Tetepilco, que es donde se encuentran actualmente estas instalaciones que estamos visitando. El 4 de enero de 1956 se creó la Ley de la Institución Descentralizada de Servicio Público, Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal. En 1957 se sustituyeron los tranvías de diseño antiguo por 67 trolebuses de nueva adquisición y se inauguraron las nuevas instalaciones de transportes eléctricos que sustituían a las de Indianilla y que es donde se encuentra el museo actualmente. En los años 50, diferentes tipos de trolebuses fueron adquiridos, como los Alfa Romeo, los Casaro de Italia y los Marmon Harrington de Estados Unidos. Hoy se cuenta con trolebuses Toshiba, Mitsubishi, New Flyer y Kiepe. Para 1959 se inicia un declive en el servicio, dado a la tarifa única que no permitía que fuera costeable este transporte, ya que los 550 trolebuses y los 250 tranvías con los que se contaban se habían deteriorado notablemente, y por otra parte, las líneas se redujeron por la aparición de otros medios de transporte. Esta maqueta no tiene información, pero creo que representa las paradas que tenían antes los trolebuses. Hoy en día son más pequeñas e incluso otras paradas ya nada más es una placa que dice ahí trolebús. Y este mapa que tenemos aquí, desconozco de qué sea, pero posiblemente sea para que los niños puedan jugar en él con algunos carritos, porque si se dan cuenta tiene un camino con varias desviaciones, con varios círculos, como si fueran paradas. También si se dan cuenta son dos mapas iguales, o sea para que en uno jueguen unos niños y en el otro jueguen otros niños, y así no tengan que esperar tanto tiempo para ocuparlo. Vamos del otro lado de la galería para continuar con el recorrido. Aquí tenemos más fotografías antiguas.
Aquí es donde actualmente se encuentra el museo. Esos Pegasos que se ven en esta foto, hoy en día están en el Palacio de Bellas Artes. Aquí tenemos una máquina de escribir antigua que se usaba anteriormente en las oficinas. De este lado tenemos unos pequeños carritos que representan a los sistemas de transporte eléctricos más importantes. Ahorita estamos viendo al tren ligero. La verdad no sé si son de exhibición o los niños pequeños se pueden subir, pero preferentemente no hay que hacerlo para que no se dañen. Pero véanlos, están geniales. Hasta a los grandes nos dan ganas de subirnos. Aquí tenemos uno de un trolebús. Y aquí tenemos otro de los trolebuses verdes. Y enseguida tenemos una línea del tiempo. Muestra todo lo que hemos platicado, pero ya más a detalle, con fechas y todo. Empezamos con el año de 1834. A principios del siglo XIX, la Ciudad de México necesitaba nuevos medios de transporte, buenos, bonitos y baratos. Entonces, entre 1834 y 1852, se hicieron públicas diversas concesiones para construir un ferrocarril urbano, pero todo fracasó. En 1834, el tejano George Louis Hamilton obtuvo una concesión para construir una línea de tranvía de tracción animal desde la Plaza de la Constitución a Tacubaya. Ese fue el origen del ferrocarril de Tacubaya. El 4 de julio de 1857, el presidente Ignacio Comonfort inauguró con bombo y platillo la primera línea de ferrocarril urbano entre la Ciudad de México y la Villa, con la más alta tecnología de la época. En 1869, la empresa de ferrocarril de Chalco abrió una nueva línea de tranvía Tacubaya, sobre Avenida Chapultepec. Esta red se extendió a San Ángel y a Tlalpan, pero nunca llegó a Chalco. En ese mismo año, el ferrocarril de Tacubaya abrió otra línea a Popotla, cercana a la calzada México-Tacuba. A partir de estos hechos, se crearon distintas compañías para construir y administrar las líneas ferroviarias. Como habíamos comentado antes, debido a su peso, tamaño y el ruido que emitía, el ferrocarril urbano no podía entrar a las estrechas calles, por lo que las autoridades dispusieron que los trenes circularan en los alrededores de la ciudad, mientras que al interior darían servicio los ferrocarriles urbanos de tracción animal. En 1872, el gobierno del Distrito Federal reglamentó el uso de los ferrocarriles urbanos, en el que prohibía viajar con bultos o cajas, tener una velocidad limitada al trote corto de las mulas e indemnizar de daños y perjuicios a pasajeros y transeúntes, entre otras cosas. En 1874, para mejorar el servicio, se estableció que los ferrocarriles urbanos llevaran bandera de diferente color según su ruta, mientras que 3 años después, entre otras modalidades, se acordó que los empleados deberán ser cuidadosos y corteses con los pasajeros. Si se dan cuenta, este es el antecedente del por qué actualmente cada línea del metro tiene un color. En 1881 se prohibía subir a pasajeros en estado de ebriedad. Un año más tarde se imprimieron planillas a falta de monedas por ser escasas en esa época para pagar el pasaje. En 1890, la capital del país contaba con 175 kilómetros de vías, 5 locomotoras a vapor, 600 tranvías de pasajeros, 80 carros de carga, 3.000 equinos, 800 conductores,
100 inspectores, un veterinario y 1000 empleados diversos, quienes por cierto fueron los precursores de la primera huelga de tranviarios, en protesta por los bajos salarios. Cuando estos se iban a huelga, era que empezaban a utilizar transportes como taxis, peceros, entre otras cosas. Bueno, no los actuales, sino los de esa época. En 1896, el Ayuntamiento de la Ciudad de México autorizó a la Compañía de Ferrocarriles del Distrito Federal el cambio de tracción de animal a eléctrica, conocida con el nombre de Trolley System. Lo anterior no necesariamente tuvo resultados inmediatos, pues primero debían analizarse las ventajas e inconvenientes de realizar ese cambio. Varias ventajas existían en el cambio de tracción: mejor estado del pavimento de las calles, reducción del tiempo de viaje y mayor frecuencia de paso. Y después de mucho, el 15 de enero de 1900, el tramo que corría de Chapultepec a Tacubaya dio su primer servicio. Aquellos carros amplios adormecían a sus pasajeros con su vaivén y su lento transitar. Lo hicieron durante 86 años, hasta que el progreso los fue sepultando poco a poco y se convirtieron en simples recuerdos. Alrededor del año 1950 se instalaron el depósito y talleres de Indianilla. Este edificio se construyó en 1898 y fue ahí donde se ensamblaron los primeros tranvías eléctricos Brill, que circularon por primera vez en 1900. En 1901, Tranvías Eléctricos de México se convirtió en la Compañía de Tranvías de México. En ese mismo año, la Compañía de Ferrocarriles del Distrito Federal, organizada en 1878, que fue la que empezó a instalar líneas de tracción animal en la Ciudad de México, tuvo el control de las líneas de tranvías hasta este año, hasta 1901. En 1909 se concluyó la primera etapa de la presa Necaxa, lo que permitió un gran crecimiento en la red de tranvías. Se aplicaron nuevas innovaciones como el uso de concreto en los durmientes y de losas para vía. En 1945, el presidente Manuel Ávila Camacho manifestó que la Compañía de Tranvías de México había incumplido con las licitaciones. Por esa razón, en octubre de 1952, el Departamento del Distrito Federal expropió todos los bienes de las empresas Compañía de Tranvías de México, Compañía Limitada de Tranvías de México y Compañía de Ferrocarriles del Distrito Federal para formar el organismo público descentralizado Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, que se encargaría de operar los tranvías hasta la fecha de manera eficiente. Después de eso, se introdujo el nuevo tranvía, el PCC, ensamblado en Estados Unidos, que había estado en circulación en Minnesota durante 8 años. Eran más aerodinámicos, cómodos y silenciosos que los tranvías convencionales. En 1976, se sustituyen los tranvías amarillos a los naranjas, y con los trolebuses remozados, México iguala a otros países como Estados Unidos, Canadá, Suiza, Holanda, Austria, Egipto, Rusia, etc. En 1979, el transporte se cobraba 35 centavos por persona y tras su modernización, se realizó la nivelación de la tarifa de 35 a 50 centavos. Posteriormente, fue de 60 centavos. Cuando en 1979 se inauguran los ejes viales, dejan fuera de circulación a los PCC. En 1980, en el mes de abril, ya circulaban en el eje central carros totalmente nuevos de los 100 que llegaron de fabricación nacional. La empresa Masa con componentes japoneses, de la empresa Toshiba. En 1984 se experimenta con trolebuses articulados a cargo de la empresa Mollada. También se implementa la reconversión de tren ligero con los tranvías PCC a cargo de la empresa Mollada y la empresa Sintra a partir de las experiencias en Bélgica y Holanda. 1986. El sistema de transportes eléctricos contaba con un parque vehicular de 1045 trolebuses, de los cuales 700 estaban en condiciones de operar y 345 detenidos por falta de refacciones. El 1 de agosto sube la tarifa de 60 centavos a 20 pesos. En octubre sube la tarifa a 50 pesos. Para el mes de diciembre vuelve a subir la tarifa a 100 pesos.
En 1988 se adquieren 37 trolebuses New Flyer, serie 32 de Edmonton, Canadá. En 1991 empiezan a circular trolebuses, de los cuales hoy en día uno que otro sigue dando servicio, y también el tren ligero comienza a dar servicio. Se mueve de Tasqueña a Xochimilco. Fue inaugurado el 16 de diciembre de 1991 con 12 unidades TE-90, fabricados en México por la empresa constructora nacional de carros de ferrocarril. En 1992, para el acondicionamiento del equipo a distancia, el sistema de transportes eléctricos adquirió el sistema de mando centralizado, el cual fue implementado y puesto en funcionamiento por la empresa francesa GEC Alstom. En 1996 se reciben otros 4 trenes modelo TE-95, armados en México por la empresa Bombardier Transportation. En 1998 salen a servicio 200 trolebuses nuevos de la serie 9000, de tecnología de punta y diseños vanguardistas. En 2006 llegan y salen a circulación 4 trenes nuevos modelo TE-06 de Bombardier. En 2008 se inicia remozamiento de 169 trolebuses serie 9000 para la puesta en marcha del corredor cero emisiones Eje Central. El 1 de agosto de 2009 se inaugura el primer corredor cero emisiones Eje Central, el cual es el primer corredor ecológico de transporte masivo de toda América Latina, con operación regulada en vialidades con carriles confinados total o parcialmente, contando con paradas predeterminadas. En 2010, el 21 de diciembre, se inaugura el segundo corredor cero emisiones, Eje 2, 2 a Sur. En 2012, se remodelan 100 unidades de la serie 4000, 42, 43 y 44, para continuar prestando servicio en las líneas G y K1. Asimismo, se adaptaron 20 trolebuses con carrocería 9000 y equipo de tracción GTO. Y en 2015 se ponen en marcha 4 nuevos trenes ligeros, modelo TE-12, incrementándose la flota vehicular a 24 trenes ligeros. Y con esto terminamos esta línea del tiempo. De este lado tenemos un mapa de la Ciudad de México que nos muestran las rutas del trolebús. Sin embargo, ya es un poco antiguo, ya que algunas rutas ya no existen. Por ejemplo, en Iztapalapa existía una ruta que iba de la unidad habitacional Vicente Guerrero a la avenida Insurgentes, y existía otra ruta que salía del Deportivo de Santa Cruz al Metro Ermita. Hoy en día ya no existen. En lugar de esas rutas, existe la ruta de trolebús elevado, que va de la estación de la línea 8 del metro Constitución de 1917 al pueblo originario de Acahualtepec. De este lado tenemos más fotografías antiguas. Aquí tenemos una infografía que nos habla de la renovación administrativa y mejora del servicio. Ahí no se alcanzaba a ver bien porque la lámpara estaba iluminando esa parte del cartel. Durante muchos años, en virtud de las condiciones difíciles del transporte eléctrico, se realizaron una serie de estudios que fundamentaron planes de mejora. Algunos de ellos fueron el reajuste de las rutas,
la rehabilitación de las unidades, la capacitación del personal, el cambio de los sistemas administrativos y la restauración de la línea elevada, vía permanente y subestaciones. En 1971 se pusieron en marcha todos los programas de trabajo de remodelación, que concluyeron en 1974 con 550 unidades, dando servicios de primer nivel. La rehabilitación integral se terminó en 1976 con la sustitución de los últimos tranvías amarillos que operaban en la línea de Xochimilco. Para los trabajadores también hubo mejoras, ya que se les otorgaron prestaciones, tales como la afiliación a tiendas de trabajadores, la creación de una caja de previsión y ahorro, además de diversos aumentos de sueldo. Se estableció una escuela de capacitación, un departamento de control de calidad y se fundó un centro de computación electrónica. Adicionalmente, se creó un servicio de edecanes y se realizaron campañas de promoción y de orientación para el público, además de mejorarse el sistema de señalización. A los servicios normales que ofrecía el transporte eléctrico se incorporaron actividades como apoyo a las rutas que tenían eventos especiales, tales como partidos de fútbol en el Estadio Azteca. Adicionalmente, se abre el circuito turístico con el tranvía cero en la glorieta de Chilpancingo. Aquí tenemos otra infografía que nos habla de las décadas recientes de transportes eléctricos. A principios de la década de los 80s se recibieron 100 trolebuses nuevos Masa-Somex. Para ese año, el servicio de transportes eléctricos estaba constituido por 758 unidades. En el periodo del 80 al 85 se fabricaron aproximadamente 420 trolebuses más. En un mismo año se acoplaron 2 unidades Masa-Somex. Después de la evaluación prototipo, el sistema de transportes eléctricos aprueba la conversión de 67 unidades, conocidas como trolebuses articulados. A principios de los 90s, fue necesario hacer una rehabilitación del parque vehicular adquirido en años anteriores. Para 1991, se pusieron en servicio, en los 3 ejes viales más importantes de la ciudad, 80 unidades Marmon Harrington. En 1997, se pusieron en operación trolebuses New Flyer, serie 3200, adaptados para prestar servicio especial a personas con alguna discapacidad y de la tercera edad. El avance tecnológico siguió, y dado que la red de tranvías tendía a desaparecer, se dio paso a la creación de la primera línea de tren ligero en el sur de la ciudad, con origen y destino de Tasqueña a Xochimilco. A continuación tenemos más fotografías. En esta parte tenemos una actividad interactiva en donde podemos aplicar todo lo que hemos aprendido de este museo. Es como que la prueba final. De este lado nos muestran algunos elementos y algunas partes de los sistemas de transportes eléctricos y tenemos que buscarlas girando estos cubos. Por ejemplo, aquí dice tranvía PCC y tuvimos la suerte de ver ahí su imagen. Aquí dice sala de pasajeros y aquí está su imagen. Luego dice tranvía PCC y aquí está su imagen.
Luego aquí dice parte trasera del tranvía PCC. Y giramos esta imagen para ponerla ahí. Y así continuamos haciendo con cada una de las imágenes. Y aquí están las imágenes del otro lado. Incluso muchos de estos equipos los vimos hace un momento. Y aquí tenemos algunos anuncios de la época de auge de los tranvías. Si se dan cuenta, todos estos carteles son felicitaciones por el año nuevo. Y aquí tenemos una maqueta muy bonita del tren ligero. Aquí hay un tablero que tiene botones, palancas, perillas y otros circuitos. La verdad sí daban ganas de tocarlos para ver si funcionaba. Sí tenía muchas ganas de ver su funcionamiento, en caso de que sí funcionara. Pero decidí no arriesgarme. ¿Qué tal si la descomponía? Aquí tenemos la terminal del tren ligero, Xochimilco. Arriba tenemos las estaciones del tren ligero que componen esta línea. Al final sí me arriesgué a mover las perillas y no funcionaron. Yo creo que no estaba conectada a la maqueta. Aquí tenemos un plotter antiguo. Es un dispositivo que se utiliza para imprimir planos. Y aquí tenemos unas computadoras antiguas. Y con esto terminamos el recorrido de este museo. Esperamos que les haya gustado. La estación de metro más cercana para que puedan llegar es Portales, de la línea 2. Caminan sobre Avenida Tlalpan y caminan sobre Municipio Libre para poder llegar. Curiosamente también hay otra ruta. Este museo habla de trolebuses y existe una línea de trolebús que pasa por este lugar. Toman la línea 3 del trolebús que sale en el paradero de la estación Mixcoac de la línea 7 del metro y viajan toda la ruta hasta que llegan a la parada Museo de Transportes Eléctricos. Se van a bajar ahí y van a estar enfrente del museo. No dejen de visitarlo, porque como les comento, hay cosas que se pueden ver en vivo que no se pueden observar en los videos. Además, los museos constantemente los están actualizando, por lo que en poco tiempo este video va a quedar obsoleto, porque posiblemente haya nuevas piezas, como la cabina de cablebús, que hoy en día ya está en el museo,
pero cuando yo fui todavía no estaba. Los horarios son: yo tenía entendido que solo abrían de lunes a viernes, pero me acabo de enterar que también lo abren los fines de semana. Lo abren de lunes a sábado de 10 de la mañana a 17 horas y los domingos de 10 a 14 horas. Esperamos que les haya gustado, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para la próxima visita.